Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, contamos con los doctores Adriano Patricio Díaz Cisneros, Gustavo Somoza López y Andrés Nicolás Beltramo, que nos hablarán de actualización en daños punitivos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo a esta charla de actualización en daños punitivos. A modo de introducción, y como seguramente ustedes ya saben, el Instituto de los Daños Punitivos fue incorporado al artículo 52 bis de la Ley 24240 en el año 2008, mediante la Ley 26361, sancionada y promulgada ese mismo año, y se aplicó por primera vez en el año 2009 en nuestro país en el fallo Machinandiarena Hernández con Telefónica. Desde ese momento, jurisprudencialmente se fueron suscitando diferentes discusiones en torno a la aplicación de los daños punitivos, que se tratan, en pocas palabras, de una condena al pago de una suma de dinero disuasoria adicional a las indemnizaciones por daños. Es decir, que es un rubro extracompensatorio que persigue el fin de disuadir a aquellos proveedores que incumplen gravemente sus obligaciones en el marco de una relación de consumo. Ahora los expositores van a abordar algunas de las posturas más recientes que han adoptado tribunales de todo el país en torno a este instituto. Vamos a contar, como bien saben, con la participación de los doctores Gustavo Somoza López, Andrés Nicolás Beltramo y a Patricio Díaz Cisneros. El doctor Somoza López es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, asesor de empresas, docente en Derecho Comercial y en Sociedades en la Facultad de Derecho de la UBA, docente en Estrategias Procesales, en Derecho a la Comunidad y en Derecho de la Empresa y Sociedades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCES. El doctor Nicolás Andrés Beltramo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Informático también de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra actualmente realizando estudios de doctorado en la UBA, es profesor adjunto a cargo de asignaturas de contratos civiles y comerciales y derecho del consumidor, es docente en elementos del derecho civil en la Facultad de Derecho de la UBA, es investigador también en la Facultad de Derecho de la UBA, abogado litigante y consultor en sus áreas de especialidad. Por su parte, el doctor Patricio Díaz Cisneros es director del Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hecha esta introducción, le cedo la palabra entonces al doctor Gustavo Somoza López, que comenzará con esta exposición. Bueno, muchas gracias, Luciana. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta actividad que organiza vuestro colegio, que es el Colegio Público de la Capital Federal. Les pido disculpas por el video, pero tengo una conexión de internet más inestable que de costumbre y realmente quiero que no perdamos nada de todo lo que vamos a tratar de dar aquí en esta actividad. La idea de una actualización sobre daño punitivo, que como bien marcó Luciana, si bien es un concepto que ya tiene años dentro de la legislación local, dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, no legislado en el Código Civil y Comercial, y siempre lo marco al respecto, no obstante lo cual siempre tenemos que tener presente lo consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor. Primer caso, y lo voy a trabajar con 4 casos diferentes, 2 de Capital Federal y 2 del interior del país, para también comparar cuáles son los criterios que hay jurisprudencialmente respecto a lo que es el concepto de daño punitivo. El primer caso que traigo, si quieren tomen nota las colegas y colegas que están presentes, pero yo voy a enviar a través de actividades académicas todo el texto de todos los casos, por lo menos con los que voy a trabajar yo en la clase de hoy, o en la actividad de hoy. Primer caso es el expediente número 21.833 del 2019, autos caratulados Torres, José Nicomedes y otros con Volkswagen, Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados, sobre ejecutivo. Es un fallo de la Sala F de la Cámara de la Comercial del 10 de mayo del 2021. Sustancialmente, vamos a hacer una pequeña introducción y después al meollo del tema vinculado con el daño punitivo,
Los actores apelan el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó su pretensión de daño punitivo, denegatoria que justificó el acuo, en que aquel instituto no se encontraba cauce dentro del proceso de ejecución de sentencia y que por haberse concedido a su favor la multa prevista en el artículo 26 de la ley 26.569 no podía duplicarse las sanciones sobre la base de una misma situación fáctica. Esto es lo que motiva la apelación. Me pareció interesante, ¿por qué? Porque puede ocurrir también que tengamos que ejecutar o bien un incumplimiento de un acuerdo logrado en sede mediación o bien de una sentencia. Y es interesante lo que al respecto dice la Sala F. Siempre estoy aclarando que puntualmente traigo opiniones, incluso en Capital, de dos salas diferentes, hoy Sala F y Sala D. ¿Por qué? Porque puede no haber coincidencias, y de hecho no la hay, en cuanto a la interpretación o alcance que tiene que tener el daño punitivo. Y puntualmente, lo que nos dice puntualmente en este caso la sala es la siguiente. El cauce procedimental acordado para exigir el cumplimiento de obligaciones asumidas en un acuerdo de mediación no impide la consideración u otorgar daños punitivos. Primer tema. Reitero, no es lo que coinciden en cuanto a su apreciación todas las salas de la Cámara Nacional Comercial. Pero puntualmente sí es interesante dos puntos más que he marcado de este fallo. Primer término, que el daño punitivo se podrá aplicar independientemente de otras indemnizaciones que correspondan, trayendo a colación lo que dijo el juez de primera instancia. Y en segunda instancia, que la concesión de los daños punitivos presupone, y es importante tenerlo como una especie de checklist, que sería el siguiente: incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales, petición del damnificado, atribución del juez para decidir su otorgamiento, concesión del beneficio del consumidor y límite cuantitativo que está determinado obviamente con una tarifación que tenemos por el artículo 47 de la 24.240. Es importante tener acá marcado también otro punto, que este específico daño requiere la existencia de una manifiesta o grosera inconducta por parte del proveedor en el trato comercial con el consumidor. Claro que esa tarea del juzgador discernir con prudencia en qué circunstancias, de modo, tiempo y lugar se verifica tal conducta antifuncional de la relación de consumo. Es llamativo porque, bueno, la Sala F siempre fue tal vez la sala que tiene un criterio más pro aplicación del daño punitivo dentro de las 6 salas de la Cámara Nacional Comercial, pero no deja de ser importante que también tomemos esta apreciación o este criterio de que no siempre que pidamos el daño punitivo lo vamos a obtener. Que puntualmente sí tiene que haber una inconducta grave, no necesariamente reiterada, Paso al segundo caso que le quiero ver el día de hoy, que es expediente número 24.600 del 2018, Moraes de Sousa, Elisset con Ferdata Conosur SRL y otros sobre sumarísimo. Este es un fallo de la Sala D de la Cámara Comercial, es del 15 de abril del 2021. Y aquí, puntualmente, voy a resaltar, en relación al concepto del daño punitivo, lo siguiente que manifiesta la Sala D. El daño punitivo, como una condenación de naturaleza civil regulada por el 52 bis de la 24.240, se concede para sancionar al demandado, el sujeto dañador, por haber cometido un hecho particularmente grave y reprochable en el fin principal de disuadir o desanimar acciones del mismo tipo. La aplicación de la multa civil de que se trata tiene carácter verdaderamente excepcional y está reservada para casos de gravedad, en los que el sujeto hubiera actuado precisamente con dolo, directo o eventual, o culpa grave, pero a su vez pide esta sala que sea una culpa grave que sea grosera y que caiga en el supuesto de una grosera negligencia. No siendo suficiente el mero incumplimiento. Pareciera, exacto, que estamos ante un criterio un poco más estricto de aplicabilidad del daño punitivo versus comparativamente la Sala D con la Sala F. Ahora bien, esta aplicabilidad que tenemos, esta aplicabilidad del daño punitivo, que si bien lo tenemos que considerar una aplicación, que yo digo, me inclino más por la posición de la Sala F que de la Sala D, desde ya les aclaro esa posición personal, sí es importante también el hecho de que lo cuantifica en 150.000 pesos. El tema de la cuantificación, si bien aquí no se hace un análisis matemático o de alguna fórmula aplicable a la materia para que puntualmente
podamos calcular el daño punitivo es uno de los problemas que existe dentro de la jurisprudencia. Porque si ven, colegas, lo siguiente, el daño punitivo en el 52 bis lo define, pero en modo alguno da una fórmula taxativa de aplicabilidad o de cálculo del daño punitivo. Por lo cual podemos ver un panorama totalmente variopinto en la jurisprudencia, tanto de la capital como del interior del país, y ahora vamos a ocuparnos de dos fallos más del interior del país rápidamente, que ¿cuál es? El hecho de, ¿estamos en una subjetividad o no al calcular el daño punitivo? Yo digo, ¿hay parámetros para calcular el daño punitivo? Hay parámetros para calcular el daño punitivo. No hemos traído para esta sesión del día de hoy ese gran fallo que es puntualmente un fallo que tuvo lugar en Bahía Blanca, pero que puntualmente la aplicabilidad de una fórmula determinada al daño punitivo da certidumbre. ¿Sería conveniente que la norma lo fijara? A mi modesto entender, creo que sí, pero habría que ser muy cuidadoso en cuanto a qué redacción le damos a la norma, de manera tal de que no se la utilice como una limitación para poder aplicar el daño punitivo en situaciones de grave incumplimiento por parte del proveedor respecto a los consumidores. Paso al tercer caso. El tercer caso es un fallo de la Cámara de lo Civil y Comercial Común de Tucumán, Sala 2, es del 21 de abril del 2021. Puntualmente, en este caso, los autos son caratulados Pacheco María Alejandra con Cetrogar, Sociedad Anónima, sobre amparo. Puntualmente, el caso trata sobre una demanda por publicidad engañosa de parte del consumidor, alegando el actor que el interés frustrado radica en la imposibilidad de comprar oportunamente un televisor al precio que publicaba la oferta realizada por Cetrogar, casualmente. Vamos puntualmente dentro de lo mencionado al daño punitivo, es importante lo que este Tribunal del Interior resalta. Resulta oportuno condenar con daño punitivo a la parte demandada, atento a que se trata de una conducta que debe ser disuadida frente a la situación de vulnerabilidad de los consumidores que a diario se ven expuestos a ese tipo de conductas, así como el incremento de uso de la herramienta de compra por medios electrónicos por parte de empresas como la accionaria. Ahora bien, acá tenemos dos temas que tenemos que considerar. Primero, vuelvo otra vez al concepto, que creo que estamos todos de acuerdo, en cuanto a la punibilidad o al elemento que tiene que tener el daño punitivo como elemento disuasivo de inconductas graves de un proveedor. Ahora bien, aquí es importante lo que destaca este tribunal tucumano, en el sentido de que hay que proteger a la vulnerabilidad del consumidor. Estamos mencionando a un consumidor sin entrar a los supuestos o las categorías específicas de consumidores hipervulnerables, pero sí reconoce per se la vulnerabilidad del consumidor. Y puntualmente rescata o destaca una situación que no es menor considerar, el hecho de la reiteración o el hecho de situaciones análogas que se pueden dar en el diario evento de comercialización de productos, en este caso electrónicos. Es una visión que yo siempre rescato de que hay veces que los tribunales del interior tienen posiciones que podríamos decir, y yo digo es un término que no me gusta tanto, que es el término de criterios progresistas, o interpretaciones de avanzada. Yo creo que es la interpretación adecuada a lo que la ley argentina del 52 bis, de la 2440, le regula, o legisla en cuanto al tema del daño punitivo. Yo creo que cuando un tribunal, ante la petición de un daño punitivo y ante la probanza en el expediente de hechos fácticos que prueben esa grave inconducta por parte del proveedor, creo que no hay que, siendo directos, dar tantas vueltas y sí aplicar ese daño punitivo y sí cuidar de que no caigamos en una subjetividad en la aplicación del daño punitivo una vez que la decidamos, ni por poco ni por mucho, en cuanto a la cuantificación de esa multa civil. Paso al cuarto y último fallo del día de hoy, que es el expediente número 46204C-2015, Cofré Nicolás Sebastián, con Federación Patronal Seguros sobre sumarísimo en casación, que es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, del 4 de marzo del 2021. Y aquí, puntualmente, vamos a marcar
lo que me interesa en sobremanera en relación a lo que aplican como daño punitivo. Se advierte en el presente caso que no se encuentran configurados recaudos de admisibilidad necesarios para imponer la multa civil pretendida, pues no concurren de modo alguno requisitos antes referenciados. En efecto, si bien el incumplimiento de la aseguradora ha existido, del modo alguno se aprecia la gravedad y excepcionalidad de la inconducta en el ordenamiento jurídico, que sería lo que, agrego yo, a criterio del Superior Tribunal de Río Negro, se exige para aplicar el daño punitivo. La aseguradora, demandada en este caso Federación Patronal, opuso una causal de exclusión de cobertura regulada por el artículo 114 de la Ley de Seguro 17418 y válidamente convenida en el contrato de seguros conforme una cláusula determinada. Solo realizó un ejercicio regular de su derecho de defensa en juicio. A ver, acá es un tema que vamos a ver, traigo un ejemplo, que es este caso del Tribunal Superior de Río Negro, pero que puede reiterar, sí, de hecho se reitera en jurisprudencia de todo el país. Si yo puntualmente soy una compañía aseguradora y opongo una defensa, yo no estoy cuestionando la oponibilidad de esa defensa ajustada a derecho o de aplicación de la ley 17418. Lo que aquí estamos cuestionando, en el caso de procedencia o no del daño punitivo, ¿qué es? Si esa defensa que opone la compañía aseguradora está siendo utilizada como un mero elemento dilatorio en el cumplimiento del pago indemnizatorio que está como obligación esencial y fundamental de la aseguradora dentro del contrato de seguro. Hay una realidad fáctica. Cuando nosotros tenemos un conflicto, un litigio con una compañía aseguradora, vamos a tener una discusión que es común y que vamos a encontrar en jurisprudencia vasta de la Argentina. ¿Cuál es? ¿Cuál ley aplico? ¿Aplico la ley de seguros, que es la ley específica que regula la materia, o aplicaré la ley de defensa del consumidor? Yo digo, hay compatibilidad y se pueden aplicar ambas normas jurídicas de manera compatible y coordinada. ¿Y por qué podemos hacerlo? Por algo muy simple. Pensemos lógicamente. Si estamos en el supuesto de que ese contrato de seguro es configurativo de una relación de consumo en los términos del 1092 del Código Civil, que haya un destino final en esa contratación de seguro y que no esté afectado a un determinado bien y que estemos ya en un encuadre claro de que ese contrato de seguro que hemos celebrado es un contrato de consumo y yo tengo naturaleza de consumidor y la compañía de seguro de proveedor dentro de la 24240. El hecho de que exista una oponibilidad de parte de la aseguradora para demorar o dilatar ese pago indemnizatorio que corresponda, yo creo que sí procede la eventual sanción con el daño punitivo. ¿Por qué? Porque es una situación grave. Segundo, porque es una situación que se reitera en el mercado. Tal vez probatoriamente yo elegiría tal vez librar oficios a diferentes organismos de defensa o protección del consumidor, en este caso de la provincia de Río Negro, para verificar si hubo esa inconducta grave en otros supuestos o en cuántos casos hubo reclamo formulado ante las compañías de seguro por una situación similar o análoga, y estaríamos repitiendo esa reiteración de conductas que el daño punitivo tiene que buscar subsanar. Subsanar en el caso puntual no. ¿Por qué? Porque en definitiva es un resarcimiento que se va a sumar, esa multa se va a sumar a otras indemnizaciones que estén dentro de lo que se decida en sede judicial, pero sustancialmente tenemos que pensar que también el legislador, la ratio legis del 52 bis, fue considerar que era un instrumento válido para evitar graves inconductas del proveedor, para ordenar un poco esa actuación en el mercado entre proveedores y consumidores. Doctor, y quedo a la le espera quedan de 5 cualquier minutos. pregunta que quieran realizar. No, ya terminamos. Si quieren realizar cualquier pregunta, no hay ningún inconveniente. Y les reitero, todos los fallos vamos a enviarlos a través de actividades académicas. Bueno, no sé si querrán hacer ahora alguna pregunta. Estaba viendo igualmente que en el chat se sugirió que las preguntas se hicieran al final de las exposiciones para una cuestión de mejor organización.
No hay problema. Así que bueno, le agradecemos, doctor Somoza López, por tan interesante exposición, y a continuación pasa a exponer el doctor Andrés Nicolás Beltramo. Genial, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos de Gustavo, Luciana y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por este evento y los eventos previos que se han hecho sobre esta temática, que nos gusta tanto a los que exponemos siempre. Hoy barajé distintas posibilidades con respecto a la temática de la exposición, al instituto puntual dentro del Instituto de los Daños Punitivos que iba a tratar, o a la parte dentro del Instituto de los Daños Punitivos que iba a tratar, en razón del acotado tiempo que tenemos cada uno de los expositores, y sin habernos puesto de acuerdo con Gustavo, decidí mayormente abocarme al monitoreo de un tema que es de especial interés para mí, que es la cuantificación de los daños punitivos mediante la utilización de fórmulas matemáticas. Si sobra algo de tiempo, en todo caso abordaré alguna de las otras cuestiones que tenía previsto hablar, que es sobre transporte aeronáutico, aplicación de los daños punitivos en ese ámbito, pero no creo que quede tiempo. Bien, en este tema hace años y a nivel federal viene ganando popularidad la fórmula de los daños punitivos elaborada por el profesor Matías Irigoyen Testa, que capaz conozcan como la fórmula Testa, esa que es D es igual a C por 1 menos PC dividido PC por PD. Estas variables, después por supuesto lo pueden revisar, es una fórmula muy común, muy utilizada, pueden revisar textos directamente escritos por Matías, si es que no la conocen todavía la fórmula, pero la idea de esta pequeña presentación es llegar a los fallos donde se utiliza. Pero en esta fórmula que les mencionaba, las variables se corresponden: D con el daño punitivo que estamos buscando determinar, es decir, cuya adecuada cuantía buscamos determinar a través de esta fórmula propuesta. C es la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados en el caso concreto. PC es la probabilidad de ser condenado del proveedor al pago de daños compensatorios en casos análogos. PD, que es la última variable que interviene en esta fórmula, es la probabilidad de ser condenado al pago de daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por daños compensatorios. Esta fórmula, y como también mencionaba Gustavo, en particular se empezó utilizando jurisprudencialmente en 2014, a pesar de que ya había sido desarrollada bastantes años antes, en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires, y después se extendió a otras provincias, y en 2019 se empezó a utilizar en la justicia nacional acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos ejemplos de este federalismo en la aplicación de la fórmula son, bueno, el primer caso, ¿no?, en Bahía Blanca, un caso de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, el muy conocido fallo Castelli, que después fue confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en 2018. Después tienen un fallo de Necochea en 2016 donde se utilizó la fórmula. Seguramente hay más, estos son algunos ejemplos. También en Córdoba en 2017 se utilizó la fórmula, siempre en instancia de apelación, salvo el caso que les mencionaba de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ha confirmado varias sentencias de segunda instancia con daños punitivos cuantificados a través de la fórmula. También en Neuquén en 2017 se ha utilizado, en Entre Ríos también en 2017, y como les mencionaba antes, en el ámbito de la Justicia Nacional acá en Ciudad de Buenos Aires, en 2019, en un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de la Sala A, que vamos a abordar brevemente en este monitoreo de causas. Bien, rápidamente, como para ir avanzando con esta introducción, que es un tercio más o menos de mi exposición. ¿Qué grandes ventajas presenta la utilización de esta fórmula a los efectos de cuantificar daños punitivos, que como bien mencionaba Gustavo, es algo muy importante de este instituto y es algo muy trabajado en este instituto? Las ventajas son las mismas que la utilización de fórmulas matemáticas en la cuantificación de otros rubros de condenas judiciales, como la fórmula Ciarri, que tal vez conozcan como las eras Raquena, Boto, Méndez, Marshall, toda la misma fórmula más o menos, para el cálculo de la indemnización por incapacidad, o también otra fórmula que es un poco más reciente y menos extendida su utilización, que es la fórmula para el cálculo de la compensación económica por cese de la convivencia o divorcio. Y las ventajas
consiste en que tanto comparten estas fórmulas que les mencionaba, con las que capaz están familiarizadas o familiarizados, y la fórmula de los daños punitivos, la fórmula desarrollada por Matías Irigoyen Testa, consisten en que, por un lado, el simbolismo es superior al lenguaje retórico para llegar a una conclusión que requiere cálculos complejos con variables interrelacionadas, y también para representarla con mayor objetividad y precisión a esta conclusión a la que llegamos, que es el monto de los daños punitivos. Además, las fórmulas le dan claridad al parámetro utilizado por quien decide en la causa, y esto permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes ante una resolución que consideran adversa. Y lo más interesante para esta charla es que las fórmulas exteriorizan problemas probatorios. Estas son las variables que intervienen en la determinación de la cuantía de los daños punitivos. Yo las determiné así, y las variables utilizadas están respaldadas por esta estadística o esta presunción. El problema de los valores de las variables los tenemos con o sin fórmula, pero la fórmula pone estos problemas o este problema de manifiesto. Pero este problema, en todo caso, como les decía, va a ser un problema probatorio y no de la fórmula en sí. Y por su parte, una de las ventajas específicas, esto era en general para la utilización de fórmulas en la cuantificación de daños, pero una de las ventajas específicas de la fórmula de los daños punitivos está, además de su importante respaldo teórico, porque hubo otras fórmulas que se desarrollaron más recientemente que capaz no tienen la misma trayectoria que tiene esta fórmula en lo teórico. Y además, esta fórmula tiene una fuerte acogida por parte de la justicia, lo que la vuelve una herramienta de cuantificación viable y práctica, y no un desarrollo meramente conceptual. Ahora bien, ¿por qué dije que lo más interesante en cuanto a utilización de fórmulas para esta charla es que las fórmulas exteriorizan problemas probatorios? Porque justamente mi exposición va a ser sobre sentencias recientes en las que se condena el pago de daños punitivos, y se utiliza en una instancia de la fórmula, o se pretende utilizar por alguna de las partes en una instancia de la fórmula, pero posteriormente se critica su utilización en la alzada, y no termina subsistiendo, ¿no? Y en parte es por la falta de prueba sobre la exactitud de las variables utilizadas. Por este motivo es que no me voy a detener en los hechos de los casos, porque eso hace más en todo caso al criterio de procedencia de los daños punitivos y no a su monto o su cuantificación. Bien, habiendo dicho esto, las variables de la fórmula de los daños punitivos tienen principalmente en la actualidad dos tipos de objeciones en sentencias. Las que critican la fórmula en tanto a la discrecionalidad en la determinación de las variables, y las que van un paso más y critican la fórmula por las variables en sí. Es decir, la crítica no está dirigida al problema de la determinación de las variables y probar que esas son las variables que corresponde utilizar, si las variables PC y PD principalmente, sino que la fórmula en sí, por las variables que correlaciona, las que están involucradas, no es adecuada o no son todas las variables que deberían ser contempladas para cuantificar adecuadamente a los daños punitivos. Aclaro que en ninguno de estos dos grupos de sentencias que voy a abordar se critica la utilización de fórmulas en general. Se critica o la determinación de las variables, es decir, cómo se determinaron las variables y su discrecionalidad, que es lo que se pretende evitar con la utilización de fórmulas, o la fórmula puntual por las variables que intervienen, pero no la utilización de fórmulas en general, que tienen las ventajas que les mencionaba antes. Bien, vamos a empezar con el primer conjunto de críticas, que son las que apuntan a la discrecionalidad en la determinación de las variables. Estas tienen que ver con esas sentencias en las que se decide utilizar la fórmula, pero las variables que se correlacionan en esta fórmula se rellenan, por así decirlo. Hay jurisprudencia que de hecho utiliza este término. Bueno, ahora vamos a rellenar las variables de la fórmula, y se rellenan mayormente a ojo y sin realmente explicitar de dónde surgen estas variables. Las dos sentencias, en realidad traje tres, pero voy a hablar de dos por una cuestión de tiempo, pero las dos sentencias, las tres de las que voy a mencionar y las que voy a hablar, son una de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, la Sala Segunda del Departamento Judicial de Morón, que es el fallo Andino Claudio Eduardo con Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es un fallo de septiembre de 2020.
Otra es una sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Andrioli y Gustavo Fabián, con Montanari Sociedad Anónima. Es un fallo de octubre de 2019. Y el último es este que les mencionaba antes, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la Sala A, que es el fallo Colaízo Emiliano Ariel con Asatec SRL, que es un fallo de julio de 2019. Bien, en Andino, este fallo de septiembre de 2020, en primera instancia se cuantificó con fórmula de daños punitivos. Y la Cámara de Apelaciones de Morón señala que si bien es loable intentar dotar de justificación objetiva a una determinación discrecional, no se logra sobre la base de una fórmula matemática cuyas variables dependen de la subjetiva e incomprobable estimación discrecional de quien la aplica. Y de esta manera lo que se dice en este fallo andino es que utilizando la fórmula, estaríamos ante esta fórmula por lo menos, ante la misma discrecionalidad que sin fórmula, pero bajo una fachada ilusoria de justificación objetiva. Después me voy a hacer cargo de cierta manera de estos distintos argumentos y darles mi opinión, o por lo menos una solución propuesta a estos distintos argumentos que considero acertados en estos términos. Pero bueno, por ahora voy a seguir con las distintas sentencias. Después, está este otro fallo que les mencionaba, Andrioli, de octubre de 2019, que tiene de interesante, además del tema de cuantificación de los daños punitivos, que en este sentido sigue la misma línea que Andino, pero es un caso, solamente se los voy a mencionar, es un caso de daños punitivos contra la administradora de un plan de ahorro y la concesionaria por demora en la entrega del rodado. Este tema sigue estando bastante judicializado, así que es posible que les interese por ese lado, es decir, la procedencia de los daños punitivos contra el administrador y la concesionaria, que por demora en la entrega del rodado, que pasa muy seguido en las problemáticas de planes de ahorro, más allá de lo que hablamos de cuantificación, que como les decía, un poco sigue la línea de Andino, por lo tanto aplica la misma solución que les estaba mencionando. Después, el último en este conjunto de fallos recientes que critican la discrecionalidad es Colaízo, que es de julio de 2019. Este fallo me interesó especialmente porque, como les decía, es de la Justicia Nacional, que casi no tiene nada dicho sobre fórmulas en daños punitivos. Y en este fallo Colaízo, en primera instancia, se condenó al pago de daños punitivos por más de 150.000 pesos cuantificados por fórmula, la fórmula de Irigoyen Testa. Y al tratar la apelación, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial les dice a modo de obiter que no comparte la ecuación aritmética especulativa realizada por el sentenciante de primera instancia con base en presunciones por demás cuestionables. Es que en el caso, y en eso estoy nuevamente de acuerdo, es que en el caso del magistrado de primera instancia usó la fórmula determinando las variables porque resultaban presumibles a partir de la observación de la realidad. Y en este sentido, como les dice Hugo Aciarri, cuando una fundamentación puede fundar más de una cosa y casi cualquier cosa, no es una fundamentación. Una fundamentación permite deducir su consecuente y solamente ese consecuente. Podemos poner cualquier número al amparo de que es presumible a partir de la observación de la realidad. Que es en este caso lo que se hizo, más allá que usó la fórmula, para determinar estas variables, P, C y PD, que es un poco a lo que apunta esta parte de la charla, se dijo que eran los porcentajes presumibles de condena al pago de daños compensatorios y al pago de daños punitivos en casos análogos a partir de la observación de la realidad. Esa fue la totalidad del argumento para determinar esos porcentajes. Y justamente en este sentido concuerdo con la Sala A, no en la no utilización de la fórmula, porque considero que es una fórmula muy útil a los efectos de cuantificar daños punitivos, sino en la falta de justificación en las variables que se utilizaron para esa fórmula. Y este grupo de argumentos, acá viene la solución que les vengo a proponer, ya recibió respuesta de la doctrina a mitad de 2020 en una publicación que se llama Alternativas para la determinación de las variables en la fórmula de los daños punitivos. Y ahí se trabajó con esta fórmula para no meramente rellenarla con lo que nos parece prudente. En esta publicación se sugieren medios probatorios para la determinación de las variables, como acudir a prueba pericial, informativa, pericial actuaria, ¿no?
informativa, documental en poder de una de las partes, con estadísticas que tenga la empresa demandada, por ejemplo. Incluso pueden aparecer en la causa previo a la sentencia en carácter, o ser introducidas a la causa previo a la sentencia en carácter de medidas para mejor proveer. Y en este trabajo también se propone una metodología de determinación directa, más allá de estos medios de prueba sugeridos, que contrasta datos que pueden accederse de manera pública, reclamos recibidos por los proveedores en determinado periodo, básicamente que en su momento figuraban en un portal de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, ahora es un poco más difícil accederlos, pero bueno, sigue estando vigente la idea detrás del método de cuantificación sugerido en ese trabajo, y como les decía, contrastaba los reclamos recibidos por los proveedores en determinado periodo con las demandas efectivamente iniciadas contra esos proveedores y el resultado de esas demandas. Esta contrastación permite, lo he explicado, ¿no? cómo es la metodología en otras exposiciones acá en el colegio, pero permite justamente determinar en base a datos concretos estas variables que intervienen en la cuantificación de los daños punitivos a través de la fórmula, sin simplemente fijarlas porque es lo que resulta prudente, es decir, recurriendo a presunciones. Doc, te quedan 5 minutos. Genial, muchas gracias, Luciana. Ahora bien, nos queda hablar de la segunda clase de sentencias recientes de las que les hablé antes, que son las que critican la fórmula por las variables en sí, y no por la discrecionalidad en su determinación. Por una cuestión de tiempo voy a dedicarme específicamente a una, hay más, pero les voy a mencionar una de estas sentencias bastante recientes, que es una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de General Roca. La sentencia es Rucci, Cecily Ninel, con carta automática, cordial, compañía financiera. Es una sentencia de septiembre de 2020, también fecha similar a las demás que estoy comentando. Y en esta causa Rucci, en primera instancia, a pesar de que se había solicitado, se prescinde de cuantificar por fórmula a los daños punitivos y se condena al proveedor demandado al pago de 500.000 pesos en carácter de daños punitivos. De esto, en lo que nos vamos a centrar es en el agravio de la parte actora, que sostiene que debió utilizarse la fórmula. Y acá en Cámara, lo que se sostiene es que, si bien es valorable el trabajo sobre fórmulas que permitan mayor objetividad y precisión en la cuantificación de daños, existen importantes falencias en la determinación de las variables. En este sentido, es lo mismo que sostiene este primer grupo de sentencias que abordamos. Y justamente estas falencias llevan a un resultado de todas maneras discrecional, con o sin fórmula. Es lo mismo que veíamos en estas sentencias. Para esto, les propuse una solución. Fíjense esta publicación, desconozco si hay otras, pero sé que en esta se trata específicamente este problema que se ve en sentencias como la que les mencionaba recién. Sin embargo, en esta sentencia, a diferencia de las otras, se va más allá. Se dice que la utilidad de la fórmula de los daños punitivos es cuestionable por omitir considerar algunos de los factores centrales, y en especial el vinculado con la envergadura de la empresa demandada, su capacidad económica y posición en el mercado, y la gravedad del incumplimiento. Estos criterios son los que actualmente utiliza la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, por analogía de los criterios que fija el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor para cuantificar las sanciones administrativas. De ahí surgen estos criterios. Lo tienen especialmente en fallos de la Sala F. Sin embargo, en primer lugar, el tema de la gravedad del incumplimiento. La gravedad del incumplimiento se relaciona en todo caso con el criterio de procedencia subjetivo en materia de daños punitivos imperante en la jurisprudencia, el dolo o la culpa grave. Y la envergadura de la empresa, su capacidad económica y su posición en el mercado, en los daños generalizados, en los que no se responde por el 100%, la condena a asumirlos en un caso concreto alinea la responsabilidad esperada del proveedor con los daños reparables esperados mediante la condena al pago de daños punitivos, y así queda satisfecha la función disuasoria de los daños punitivos, al menos para este tipo de ilícito, sea grande o pequeño el proveedor incumplidor. Y para cerrar, en la misma sentencia además se sostiene que el importe al que se le condena al proveedor incumplidor
debe tener una entidad tal que haga mella efectiva en la empresa y haga ver a esta y restantes empresas la conveniencia de abandonar las malas prácticas de mercado por las que se les sanciona. Se debe tratar de diluir el beneficio adicional injusto, destruyéndolo para satisfacer el sentimiento de justicia que subyace en la razón de ser del sistema jurídico. Considero con respecto a este punto de la misma sentencia que estamos viendo, que la fórmula de los daños punitivos da una solución satisfactoria, por lo que no creo que sea un argumento para apartarse de su utilización. La causa esta concluye con la confirmación de la sentencia de primera instancia, los 500.000 pesos de daños punitivos, y rechaza la aplicación de la fórmula por estos argumentos que les mencioné y de alguna manera sostuve argumentos contrarios. Espero que hayan sido útiles las cuestiones abordadas y les agradezco haberme escuchado. Les cedo la palabra a Patricio. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias Andrés, gracias Gustavo, muy buena la presentación Luciana. La verdad, una fiesta estar hablando de daños punitivos, nos encantan los daños punitivos. Voy a tirar algunas ideas para, sobre todo para que haya un debate, para escuchar lo que ustedes pueden decir acá en el chat, lo vamos a estar leyendo, sus opiniones, para debatir un poco sobre algunas sentencias, ¿no? Primero les quería comentar sobre Padula con Banco Santander de la Sala C, de Cámara de Apelaciones en lo comercial. Allí sostuvieron el criterio, resaltaron la idea de que es un instituto de procedencia restrictiva, como bien decía Gustavo Somoza en su charla, y hicieron lugar a los daños punitivos, pero sostuvieron que tiene que tener un elemento subjetivo, dolo o culpa grave, y un elemento objetivo, como un enriquecimiento indebido. Y aparte dicen que la figura busca resarcir y sancionar. Eso me gusta, porque hay una falsa dicotomía entre sanción e indemnización, que no contribuye mucho a la comprensión del instituto, de los daños punitivos, y me pareció interesante esto de resarcir y sancionar. Les comento otro fallo, que este es de primera instancia, que aún no tiene sentencia firme, pero es muy interesante. Ragonese con Plan Óvalo, por planes de autoahorro, donde declararon la inconstitucionalidad del tope de los daños punitivos, o sea, algo que estamos pidiendo hace un montón, porque ha quedado muy desactualizada este tope del 47, y los aplicaron por 10 millones de pesos en un caso de planes de autoahorro, contabilizando todos los abusos, la falta de información que hay con respecto a los precios en estos planes de autoahorro, esta posición, este abuso de posición dominante también que se ve entre el fabricante, el administrador del plan, contra el ahorrista. Y una cosa que quería resaltar es que los abogados de la parte actora pidieron la publicación de la sentencia en medios masivos, lo cual hicieron lugar también, lo van a publicar en importantes diarios de circulación nacional. Me parece muy importante esto que hayan pedido. De acuerdo al 47, las multas se publican. Entonces, con arreglo a eso, se puede pedir en la demanda que se publique la sentencia en medios masivos. Me parece importante para darle difusión a los daños punitivos, para hacerlos crecer, por el importante impacto que tienen los daños punitivos en la población, para darle confianza en la ley. Marca Lanter y David Luban tienen un trabajo que se llama Daños Punitivos, Pluralismo Legal y Justicia Poética, donde ellos notan que el derecho penal castiga a un target de gente, a un target de personas muy específico, generalmente personas con pobre formación cultural y además personas de bajos recursos. El derecho penal no llega a castigar a los ilícitos de guante blanco, ni en general a las formas del injusto de los poderosos. En cambio dice, esto es lo que son los daños punitivos. El más formidable instrumento de todo el repertorio judicial estadounidense para expresar desaprobación moral a los infractores de gran poder económico. Entonces, es muy importante este instituto porque está relacionado con la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es el valor más importante de la República, es el valor fundador de la República. Y los daños punitivos, al poderse aplicar sobre empresas, sobre todo sobre empresas de gran poder económico, devuelven la confianza en la igualdad ante la ley, que cuesta mucho la igualdad ante la ley, devuelven la confianza en la justicia. Entonces me parece dos cosas muy interesantes: que hayan declarado inconstitucional el tope, que hayan aplicado 10 millones de pesos,
y que hayan pedido la difusión de la sentencia. Después les quería comentar una sentencia, bueno, esta muy controvertida, 10ª Julia con productos de maíz, que tuvo sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Una sentencia donde habían aplicado daños punitivos, tuvo sentencia este año de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 2021. Habían aplicado daños punitivos en derecho ambiental por analogía. Una sentencia de Cámara, habían aplicado por analogía daños punitivos en derecho ambiental, y diciendo que para evitar las críticas acerca del enriquecimiento sin causa no le destinaron nada a la parte actora. Otra cosa que hicieron es determinar que el juicio no debía contabilizarse como un juicio de monto económico a los efectos de los honorarios de los abogados, o sea que son para reducir los honorarios de los abogados. Y dispusieron que vaya todo al municipio de Chacabuco. Concretamente en la sentencia de primera instancia a la sala de primeros auxilios del municipio de Chacabuco. Entonces vemos que aplicaron daños punitivos por analogía del derecho del consumidor, sosteniendo que era una sanción, sosteniendo que era una multa, y después, la sentencia de la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires deja sin efecto los daños punitivos, por decir, bueno, por analogía esto no se puede aplicar, y también cambia lo relacionado con los honorarios, diciendo que los juicios de monto relacionados con medio ambiente, la base regulatoria debe tomar en cuenta las reparaciones ambientales. Bueno, esta sentencia, sobre todo la de Cámara, merece algunos puntos de vista, merece mucho debate. Antes que nada quería, como algo para tener en cuenta, como una introducción, para pensarlo, pensar en el derecho ambiental, o sea, lo que son medio ambiente, provincia de Buenos Aires o Argentina, pero también se puede hablar del derecho del consumidor, defensa de la competencia. ¿Se cumple? O sea, ¿hay medio ambiente? ¿Se cumple el derecho al medio ambiente? O sea, o hay basurales, hay ríos contaminados, hay gente que se enferma por el medio ambiente. Creo que eso es importante. El derecho no funciona, o sea, ¿y por qué no funciona? Uno podría decir, no funciona por los empresarios que contaminan, esa es la típica y a mí no me gusta. Y la otra es decir, no funciona porque los políticos no cuidan y no sé qué. Esa es más típica de todavía culpar a los políticos y tampoco me gusta. Yo creo que hay que culpar al derecho. O sea, si no funciona, es mal derecho. Eso es lo primero que hay que hacer, una autocrítica con el derecho. Si no se cumple, es mal derecho. Tiene problemas de enforcement, que es la actividad de forzar a cumplir la ley. Los daños punitivos son la herramienta más importante del enforcement privado, porque las leyes no se cumplen, se fuerzan a cumplir. Si no se cumple nada, tiene problemas de enforcement. Es mal derecho. Eso creo que como una mirada creo que hay que hacer, porque siempre se dice nuestra tradición, pero ninguna disciplina científica o académica puede mejorar con la excusa de la tradición. Si la medicina estuviera con la tradición estaríamos hechos bolsas. Si la física estuviera con la tradición, solamente andaríamos a caballo. Entonces el derecho, ¿por qué se excusa de este tipo de fracasos con la tradición? En esto recuerdo una anécdota que contaba Mario Bunge, un filósofo formado en la física. Mario Bunge estaba en contra del psicoanálisis. Entonces habló con unos psiquiatras y les preguntó, ¿y ustedes miden los resultados? ¿Cómo los resultados? ¿Miden los resultados? ¿Le traen resultados a los pacientes, a los enfermos mentales? ¿Mejoran? ¿Ustedes saben si mejoran? Y estaba indignado Bunge porque no sabían, dijo, no medían los resultados. Entonces a veces pienso, qué bueno que venga una especie de Mario Bunge, o qué malo que venga una especie de Mario Bunge, y le pregunte a los académicos de nuestro derecho, ¿y ustedes miden los resultados? O sea, ¿esto que ustedes enseñan funciona, se aplica, tiene alguna efectividad? Porque ahí merecería una autocrítica. Creo que es culpa del derecho, siempre que no funciona es culpa del derecho, nunca es culpa de la sociedad, y falta enforcement. Si no se cumple es porque falta enforcement. Con respecto a los honorarios, sin entrar en nada sectorial ni arancelario, quería mencionar que al haber subido la base regulatoria, o sea, las costas, lo que hacen es atraer abogados hacia los damnificados cuyos derechos son violados, y de esa forma potencian el acceso a la justicia, y de esa forma potencian un poco el enforcement privado. Pero ahora quería entrar al tema de los daños punitivos. Daños punitivos por analogía. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se puede aplicar daños punitivos por analogía? Desde el derecho del consumidor, yo los estoy leyendo. Es tal como lo desarrolla la sentencia, como una sanción, como una multa, me parece que no.
Pero nosotros tenemos el derecho convencional, la indemnización justa, tenemos en nuestro derecho continental, que no es el derecho continental europeo, como dicen, es el derecho continental latinoamericano, tenemos la sentencia Mayan Palas de la Corte Suprema de México, que creó los daños punitivos de forma pretoriana, aproximadamente 4 millones de dólares, con base en la indemnización justa del derecho convencional. Yo creo que por ahí se pueden hacer construcciones para aplicar los daños punitivos, no con base en la Ley de Defensa del Consumidor, sino con base en el derecho convencional, la indemnización justa. Esto es muy complejo, creo que no tengo tiempo para empezar a desarrollar toda la filosofía, hay muchos autores que hablan de esto. Es muy teórico, muy complejo, pero podemos, para decir algo breve, muchos teóricos dicen que la finalidad del derecho de daños es lo que la justicia correctiva de la que hablaba Aristóteles. La justicia correctiva quiere volver las cosas al estado anterior. Entonces la indemnización quiere volver las cosas al estado anterior. Lo que pasa es que sin la sanción no se puede volver las cosas al estado anterior. Uno, si tiene una mirada retributiva de las penas, piensa que son necesarias las penas para que se realice la justicia. Entonces nosotros podemos preguntarnos, si el derecho convencional habla de indemnización justa, ¿a qué se refiere? Porque no es reparación penal, indemnización justa. ¿Se refiere a la justicia correctiva de la que decía Aristóteles, o sea, devolver las cosas al estado anterior? Si es así, entonces empezamos a hablar de que puede haber sanciones dentro de las indemnizaciones, o al menos conceptos sancionatorios dentro de las indemnizaciones. Y se puede seguir con eso. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de daños punitivos. Entonces, ahí tenemos daños punitivos en el derecho convencional, como parte de la indemnización, y todo para la parte actora, por supuesto. Entonces, ahí podría haber una multa. Ahora, si lo consideramos una multa, como siempre se considera, una multa, y lo aplicamos por analogía, me parece que en eso la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires le da razón en que no se pueden aplicar. La otra discusión es la del enriquecimiento sin causa, que se ve acá, otra vez la discusión del enriquecimiento sin causa de siempre. Que bueno, yo pienso que no hay enriquecimiento sin causa, sobre todo porque hay un beneficio social de disuasión de futuros daños que parasita a toda la sociedad. O sea, toda la sociedad se beneficia de la disuasión de futuros daños, y de ahí un enriquecimiento sin causa de la sociedad a costa del individuo que realizó la acción con daños punitivos. Es decir, es necesario destinarle todos los fondos para que no haya un enriquecimiento sin causa de la sociedad. En este sentido, les recomiendo un libro de Marcus Olson, es Marcus Olson, la lógica de la acción colectiva. Olson veía que los bienes colectivos no tienen protección. Podemos hablar de medio ambiente, derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque Olson dice así: si hay un bien colectivo, yo soy parte de un grupo, si hay un bien colectivo y lo agreden, no me conviene salir a defenderlo. Lo que me conviene a mí es esperar que otro vaya a defenderlo, porque me beneficio el accionar del otro. O sea, cada vez que hay un bien colectivo y hay muchos individuos en un grupo, y alguien agrede el bien colectivo, a los individuos del grupo no les conviene defenderlo. O sea, conviene esperar, la mejor es esperar que vaya otro. Y eso es siempre lo que pasa. O sea, de hecho, el consumidor te roban 50 pesos una empresa y decís, lo mejor que vaya otro, y haga un juicio, pero yo no, porque no me voy a meter un lío por eso. O sea que todos piensan así, y al final los bienes colectivos no tienen protección, pero dice Olson que los bienes colectivos llegan a tener protección en la medida que se establece un incentivo diferenciado y particular para el individuo del grupo que realiza la tarea de defender el bien colectivo. Entonces, de otra manera, los bienes colectivos no tienen protección. Pero siguiendo y mirando todo el análisis de Olson, que tiene relación con lo que Gardner llamaba la tragedia de los comunes, podríamos decir entonces que hay un enriquecimiento sin causa del grupo a costa del individuo. Si un individuo, digamos, se inmola y defiende el bien colectivo y todo dice mejor que vaya otro, todos están aprovechando de ese individuo. Es decir, hay un enriquecimiento sin causa del grupo a costa del individuo. Por eso creo que en sentencias con daños punitivos, para evitar un enriquecimiento sin causa de la sociedad que parasita el beneficio social de futuros daños, hay que darle todo a la parte actora. Y después está esta figura opuesta a los daños punitivos, que tiene mucha prensa en doctrina nacional, y muchos autores muy prestigiosos que están a favor de esto, inclusive en proyectos de ley. Por eso no es justo criticar los que ponen la firma en una sentencia cuando en realidad son ideas que están en el derecho, o sea, aplican derecho, tienen pila del libro para justificarlo. Yo lo critico, pero otros están a favor.
y doctrinarios y académicos muy prestigiosos están a favor de esta figura que me gusta llamar multa recaudatoria, como una figura rival a los daños punitivos. Se dice que es superadora de los daños punitivos, y lo que hace es, un juez pone una multa, recauda fondos, toma facultades presupuestarias propias del Poder Legislativo, facultades administrativas propias del Poder Administrativo, se pone el traje de gobernante y aplica una política pública. Esto es una idea que está muy fuerte en nuestra doctrina, y todo el tiempo quieren sacarnos los daños punitivos y vienen con esto. Para mí tiene muchos problemas. O sea, creo que no hay que ceder en el sentido de que si el Poder Ejecutivo toma facultades legislativas, no nos gusta. De la misma forma, si el Poder Judicial toma facultades que son de los otros poderes de la República, no me parece bueno. Y hay otra cosa más acá, relacionada con la demagogia, es decir, la garantía de la igualdad de las cargas públicas como diferencia entre democracia y demagogia. O sea, por ejemplo, yo soy un gobernante, pensémoslo así. Ahora yo lo voy a estar leyendo, si están de acuerdo, si no, pero vos sos un gobernante. Yo hago una obra pública, algo muy lindo, todo el mundo me va a aplaudir, pero un aplauso un poquito desganado, así fiacoso. ¿Por qué? Porque para financiar la obra pública tengo que cobrar el impuesto a todos. Entonces es un aplauso medio desganado. Pero suponete que yo soy un gobernante y agarro un villano, una persona muy antipática, le meto una flor de multa, recaudo y les doy la obra pública. Entonces, todos van a estar contentos, me van a llevar en andas, porque en realidad tienen la obra pública y no tienen el impuesto. Entonces esto es muy peligroso, porque en la democracia el individuo está protegido de las multitudes, pero si hay demagogia, las multitudes pueden venirse en contra del individuo y no hay nadie que lo proteja. Cuando los jueces se ponen el traje de gobernantes, nos quedamos sin jueces no hay garantías constitucionales. O sea, toda esta figura que se ve acá en esta sentencia, que dice que supera las críticas a los daños punitivos, y que se ven muchísimos proyectos de ley, estoy completamente en contra, me parece muy, muy, muy peligrosa. Creo que se viola la defensa en juicio del demandado, creo que es confiscatorio. Perdón, te quedan 5 minutos. 5 minutos, perfecto, pues ya estaba terminando. 2 sentencias norteamericanas relacionadas con esto. Braunfels con Kelko. Le habían puesto $50.000 de daños compensatorios y $6 millones de daños punitivos. Entonces, fueron a la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que por la 8ª enmienda había que bajar los daños punitivos, bajar el monto de los daños punitivos. La 8ª enmienda es una enmienda que te protege contra las penas inusuales o las penas crueles y las multas excesivas. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo: la 8ª enmienda no la puedes aplicar contra daños punitivos, ni siquiera la puedes mencionar. Entonces, si la 8ª enmienda no se aplica, y la 8ª enmienda te protege contra las multas, evidentemente no es tan correcto decir que se trata de una multa. Como siempre dicen, no, te corrigen, no, daños punitivos, te corrigen y te dicen que es multa. Bueno, pero esta sentencia pone en crisis esta idea de que es tan simple una multa, porque si no se aplica la 8ª enmienda, y ahí la Corte dice, ¿por qué no? Esto no es lo mismo. Porque en una multa es el Estado el que se te viene encima, y acá fue un privado, es menos peligroso. Y por otra parte, el Estado, si bien hay fines estatales de la disuasión de futuros daños, no es menos cierto que el Estado no tuvo ingresos gubernamentales con esta sentencia. Entonces eso lo hace menos peligroso, entonces la 8ª enmienda no es contra daños punitivos. Y la última sentencia, Kirk con Denver, de la Corte Suprema del Estado de Colorado, a Kirk le sacaban el 30% de sus daños ejemplares, una especie de norma de destino mixto. Y fue la Corte Suprema del Estado de Colorado declaró inconstitucional el destino mixto al entender que violaba la 5ª enmienda que le quiten a Kirk el 30% de sus daños punitivos, porque lo que dijeron es que el Estado se estaba quedando con 30%, pero no le estaba dando nada a cambio. O sea, ¿qué le está dando a Kirk? Le saca el 30% de su indemnización, pero ¿qué le da a cambio? Entonces esa norma de destino mixto se declaró inconstitucional, porque dice que si bien los daños compensatorios buscan resarcir y los daños estos ejemplares o punitivos buscan sancionar y disuadir, ambos remedios están relacionados y forman parte de la indemnización de Kirk, entonces resulta confiscatorio que le quieran sacar el 30%. Pero esto igual era mucho más prolijo. O sea, acá siempre vienen con esto de poner una especie de multa para que el juez ponga sanciones y aplique políticas públicas. Esto era mucho más prolijo porque era sacarle un 30% y va directo al Estado. Pero igual, aún así, me parece interesante el criterio de los jueces norteamericanos sobre este tema. Y con esto
quería abrir un poco el debate o las preguntas. Ya terminó mi tiempo. Bueno, le agradecemos a los doctores por sus disertaciones tan claras, tan magistrales. Vamos a dedicar ahora un espacio para dudas y preguntas que quieran hacer. Las pueden ir escribiendo en el chat. Si quieren también aclarar para una mejor organización a quién va dirigida cada pregunta, vamos a manejarlo de esa forma. Andrés, vos comentaste que tenías algunas sentencias más y que se hizo un ratito. Sí, en todo caso lo que puedo mencionar tiene que ver con lo otro que tenía pensado tratar muy brevemente, pero aprovechamos, ya que no hay preguntas, no hay ningún problema. Sí, lo otro que tenía mencionado tratar es el tema de aplicación de daños punitivos en causas de transporte aeronáutico, como mencionaba, transporte aeronáutico de pasajeros, especialmente por la justicia federal. Brevemente, lo que surgió de lo más reciente es en materia de fallos, es un panorama bastante desolador, por eso también opté por el otro tema, que además es un tema que es más de mi agrado, pero sin perjuicio de que muchas veces capaz lo que vi en las sentencias estas es que no se hace un análisis constitucional directamente desde los planteos de las partes, de la parte actora, en el sentido de armonizar las leyes nacionales e internacionales, los tratados aplicables y el Código Aeronáutico y el artículo 42 de la Constitución Nacional, y tampoco se hacen demasiados planteos de inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay sentencias, por ejemplo, una es JCM con Aerolíneas Argentinas, un fallo de junio de 2018, que declaran la constitucionalidad del artículo 63, e incluso encontré fallos en los que, y por lo tanto al declarar la constitucionalidad del 63, en ese caso concreto, no se aplicó sustancialmente el derecho del consumidor al caso, porque se entendió que era meramente supletorio y en el caso no había ninguna norma que no esté abordada por el derecho aeronáutico. Pero hay fallos que encontré también que lo que se dice a modo de obiter es que, sin perjuicio de que no se planteó, de todas maneras, un planteo de inconstitucionalidad del artículo 63 no prosperaría. Por lo tanto, por eso les decía que era un panorama bastante desolador o bastante oscuro en materia de transporte aeronáutico y aplicación de daños punitivos, en donde a veces se ve que incluso ni siquiera se trata la inaplicabilidad del instituto, sino que en los casos en que no se trata la inaplicabilidad del instituto, en la mayoría de los casos se establece que no es procedente por falta de los criterios subjetivos de procedencia de los daños punitivos. Lo que sí hay de Córdoba son fallos muy interesantes. Uno de estos fallos es Ditela con la TAM, es un fallo de abril de 2019. No tengo exactamente de qué órgano de Córdoba, pero es Justicia Civil y Comercial de Córdoba, Cámara Civil y Comercial de Córdoba, no sé de qué circunscripción. Pues justamente no era el tema en el que tenía pensado abocarme, pero no creo que sea muy difícil encontrarlo. Con los autos es Ditela con la TAM, y acá aplican justamente el régimen de consumidor, y también aplican los daños punitivos en un vuelo de cabotaje, en donde en principio no aplica el convenio de Montreal que prohíbe, o por lo menos en este caso no aplican el convenio de Montreal que prohíbe la procedencia de daños punitivos en transporte aeronáutico. Pero bueno, con esto creo que más o menos con este pequeño espacio que teníamos, di algún material a las y los valientes que quieran litigar daños punitivos en esta materia de transporte aeronáutico. Bueno, acá tenemos un espacio para las preguntas. No sé si Gustavo estás para hacer algún otro comentario. No, yo creo que tal vez sea conveniente, si no surge ninguna pregunta del auditorio, sería conveniente tal vez que les mandemos los fallos, seguramente ante la remisión de los casos que vamos a mandarle,
Yo creo que a lo mejor van a surgir preguntas, obviamente estamos a disposición, canalizándolas a través de actividades académicas. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que participaron. Están todos invitados a acercarse al Colegio Público de Abogados, la Casa de Todos los Abogados, especialmente, le decía, al Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor. Nos estamos juntando una vez por mes, con reuniones virtuales, se pueden acercar y participar de nuestras reuniones, nuestros debates y estas actividades. Y le agradezco especialmente a Luciana por la presentación, a Andrés también por su exposición con la fórmula, lo que ha hecho para mejorar la fórmula y las críticas a la fórmula y lo que ha aportado Andrés para tratar de mejorar la exactitud de la fórmula. También le agradezco a Gustavo, muy interesante la exposición, recalcando el carácter excepcional de los daños punitivos. Y acá preguntan, ¿qué repercusión tuvo en Estados Unidos el caso Ford? Gustavo, tenías que decir, el Ford con Pinto. Bueno, el caso Ford fue el que dio origen a la temática del daño punitivo, en definitiva, en Estados Unidos. Pero puntualmente, tomando algo de lo que vos dijiste recién, Patricio, yo cuando digo, marcando la excepcionalidad del daño punitivo, digo, no tenemos que dejar de pedirlo. Cuando nosotros estamos defendiendo los intereses de un consumidor, tenemos que permanentemente pedirlo con fundamento, es decir, lo que decía recién Andrés en cuanto al fundamento de la fórmula. A ver, la fórmula del caso Castelli con Banco de Galicia es muy interesante, es una aplicación clara y jurisprudencialmente muy bien hecha, pero la realidad es que nosotros tenemos que traer ese material, ese fallo, esa casuística que surge, esa fórmula que surge del caso, a aplicarlo en nuestro caso en particular y encontrar fundamentos. Porque si no, no lo van a aplicar los tribunales. Los tribunales son renuentes para aplicar muchas veces el daño punitivo. Lamentablemente, tomando lo que decía Andrés, la Justicia Civil y Comercial Federal en cuanto al incumplimiento de las aeronáuticas, que es generalmente bastante importante, tienen una costumbre muy mala de decir, no, te rechazo todo porque aplico código aeronáutico. No, hay sanciones que son compatibles, que digamos, van a ser resarcidas por aplicación del código aeronáutico. Hay otros incumplimientos que son típicamente la 24240. Lo que es incumplimiento de la 24240, no podemos aplicar el código aeronáutico, tenemos que aplicar la otra norma. Ocurre que desgraciadamente es como que se coloca en un chip y no se cambia en el chip, no se adapta el chip. Y la realidad es que el daño punitivo tiene que ser un concepto que deje de ser mala palabra para los tribunales. Afortunadamente, muchos tribunales ya lo están aceptando, pero también es trabajo de las abogadas y abogados presionar al tribunal dando fundamentos valederos para reclamar los ítems que proceda al daño punitivo y el cálculo del daño punitivo. Porque hay tribunales que dicen, no, el cálculo del daño punitivo te lo calcula un porcentaje del daño moral. Un disparate, porque no tiene ninguna lógica, no hay nada, ninguna base jurídica ni fáctica que permita vincular conceptos totalmente diversos. El daño moral es una afectación no patrimonial. El daño punitivo, y a mí tampoco me gusta lo de la multa civil, prefiero decir, es un resarcimiento ante incumplimiento grave del proveedor. Tampoco la reiteración, porque si no van a decir, no, el daño punitivo, si no es una conducta reiterada, no te lo aplico. ¿Por qué? Si yo estoy causando un perjuicio que es notoriamente que estoy en una actitud dolosa o de culpa grave, y que es gravemente una inconducta de mi actitud como proveedor, ¿por qué no lo voy a aplicar el daño punitivo? Yo digo siempre, hay que separar las excusas para aplicar el daño punitivo. No busquemos justificativos para aplicar el daño punitivo. Y para no aplicarlo tampoco. Es trabajo nuestro fundar adecuadamente la petición del daño punitivo, pero nunca dejemos de pedirlo. Muchas gracias, doctor Somoza, por esa aclaración. No sé si alguien tiene alguna otra duda o si alguno de los expositores quiere hacer alguna otra aclaración, alguna otra acotación. Muy interesante lo que preguntan sobre el caso Ford, Grisham con Ford, el famoso caso del Ford Pinto, unos casos legendarios, o el otro caso legendario como Stella Liebig con McDonald's, casos que han tomado mucha repercusión pública y ayudan a confiar en eso, a confiar en el derecho, confiar en la ley, porque son contra empresas muy poderosas y personas débiles de golpe toman esta fuerza inusitada gracias a los daños punitivos.
estén atentos con todas las actividades que estemos haciendo desde el instituto. Hay una actividad próxima de criptoactivos, no quería olvidarme de los avisos parroquiales. El 17/8 tenemos una actividad de criptoactivos, también hay una actividad sobre la competencia de la justicia, la competencia en consumo que está tomando la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos próximamente también en agosto. Están todas las actividades publicadas en actividades académicas, para que estemos estando atentos a eso. No sé si alguien quiere acotar algo más. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos en las próximas actividades.